Dicen que hay momentos en la vida en los que una simple broma puede cambiarlo todo, pero nadie en aquella sala estaba preparado para lo que iba a suceder esa noche. La música elegante llenaba el aire como un susurro sofisticado, las copas de cristal tintineaban suavemente y las luces doradas caían sobre los invitados como si fueran parte de un sueño. Era la gala anual más exclusiva de la ciudad, un evento donde el poder, el dinero y la belleza se mezclaban en una danza silenciosa de apariencias. Él estaba allí, como siempre, impecable. Traje negro a medida, mirada segura, sonrisa apenas visible. Adrián Salvatierra no solo era conocido por su éxito empresarial, sino por su carácter frío, casi impenetrable. Nadie lo había visto perder el control, ni siquiera en las situaciones más tensas. Y sin embargo, aquella noche, algo en él parecía diferente. Horas antes, en su oficina, todo había comenzado como una broma. Una conversación casual, ligera, casi irrelevante. «Deberías venir esta noche», le dijo sin mirarla siquiera, mientras firmaba documentos. «Así aprenderías cómo funciona el mundo real». Ella había levantado la vista lentamente. «¿Clare?» Siempre eficiente, siempre discreta. Su asistente desde hacía 2 años. Inteligente, organizada, invisible. «¿Está hablando en serio?», preguntó con calma, aunque una chispa cruzó sus ojos. Adrián soltó una leve risa. «Claro que no. Este tipo de eventos no son para», se detuvo un segundo, buscó la palabra adecuada, «principiantes». Clara no respondió. Solo asintió suavemente, como si nada le afectara. Pero algo en su silencio quedó flotando en el aire. Ahora, horas después, Adrián sostenía una copa mientras observaba a los invitados. Conversaciones vacías, risas ensayadas, miradas calculadas. Todo era exactamente como siempre. Hasta que las puertas se abrieron. Al principio, nadie le prestó atención. Solo una figura más entrando al salón. Pero entonces, como si una corriente invisible recorriera el lugar, las conversaciones comenzaron a apagarse una por una. Una mujer avanzaba lentamente. No, no era solo una mujer. Era una presencia. Su vestido caía como una cascada de seda oscura, abrazando cada movimiento con una elegancia casi irreal. Su cabello, perfectamente dispuesto, reflejaba la luz como si tuviera vida propia. Y sus ojos no buscaban aprobación, no pedían atención. La exigían sin decir una sola palabra. El silencio se hizo más profundo. Adrián dejó de respirar por un segundo. No podía ser. ¿Clare? Pero no la Clara que él conocía. No la mujer de gafas discretas y ropa neutra que se movía silenciosamente entre archivos y agendas. Esta era, otra versión. Una que parecía haber estado oculta, esperando el momento exacto para aparecer. Alguien a su lado murmuró. ¿Quién es ella? Nadie tenía respuesta. Clara avanzó entre la multitud con una seguridad que no necesitaba explicación. Cada paso era firme, cada gesto medido. No había nerviosismo en su expresión, solo una calma poderosa que desarmaba a cualquiera que intentara descifrarla. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Adrián sintió algo extraño. No era sorpresa, no exactamente. Era más bien una sensación de pérdida de control, algo que nunca antes había experimentado. Ella se detuvo frente a él. «Buenas noches, señor Salvatierra», dijo, con una voz suave pero firme. Él tardó un segundo en responder. «Clara», su tono ya no era el mismo. «No pensé que vendrías». Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Usted me invitó». Había algo en sus palabras. No era sarcasmo, pero tampoco era sumisión. Era equilibrio. Adrián apretó la copa en su mano sin darse cuenta. «No creí que lo tomarías en serio». «Tal vez», respondió ella, «subestimó lo que soy capaz de hacer». Esa frase quedó suspendida entre ellos como una promesa. A su alrededor, la gente comenzaba a observarlos con más atención. No era solo curiosidad, era intriga. La dinámica había cambiado, y todos lo sentían. Un socio importante se acercó a Adrián, intentando romper la tensión. «Salvatierra, ¿no vas a presentarnos?».
Pero Adrián no apartaba la mirada de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control de la situación. Y eso, lo fascinaba. Empezó, pero se detuvo. Clara dio un paso adelante antes de que él terminara. Clara, dijo simplemente, extendiendo la mano con una elegancia natural. El hombre la estrechó, visiblemente impresionado. Encantado. Uno por uno, los presentes comenzaron a acercarse. Preguntas, cumplidos, miradas cargadas de admiración. Clara respondía a todos con precisión, con inteligencia, con un encanto que no parecía aprendido, sino innato. Adrián observaba en silencio. Cada palabra que ella decía, cada sonrisa que ofrecía, desmontaba poco a poco la imagen que él tenía de ella. No, no la estaba viendo por primera vez. Estaba viendo la verdad. Y la verdad era que nunca se había tomado el tiempo de mirar. ¿Estás incómodo?, susurró Clara de repente, acercándose lo suficiente como para que solo él pudiera escucharla. Adrián giró levemente hacia ella. Sorprendido, admitió. Ella sonrió, pero no como alguien que busca aprobación. Era una sonrisa tranquila, segura. Eso es un comienzo. La música cambió, volviéndose más suave, más íntima. Un presentador anunció el inicio del baile. Varias parejas comenzaron a dirigirse a la pista, pero Adrián no se movió. Hasta que Clara extendió su mano. ¿Bailamos? Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Durante un segundo, el hombre que siempre tenía respuestas no supo qué hacer. Luego, sin decir palabra, aceptó. La tomó de la mano. Y en ese instante, algo invisible cambió entre ellos. Mientras caminaban hacia la pista, todas las miradas los seguían. Pero por primera vez, Adrián no estaba pensando en la gente, ni en su reputación, ni en el control. Solo pensaba en ella. Y en la sensación inquietante de que aquella noche no solo había invitado a su asistente a una gala, sino que había abierto una puerta que ya no podría cerrar. La música los envolvió. Y cuando comenzó el primer paso, Clara no lo siguió. Lo vio. Él lo notó de inmediato. No fue un movimiento brusco ni evidente, sino algo sutil, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera tan cerca. Pero Adrián sí lo sintió, la forma en que Clara marcaba el ritmo, la seguridad con la que anticipaba cada giro, cada pausa, como si conociera la música antes de que sonara. Por primera vez en años, alguien lo estaba llevando. Y no le desagradaba. Su mano en la cintura de ella se tensó apenas, como si intentara recuperar el control perdido, pero Clara no se resistió ni se sometió. Simplemente continuó, fluyendo con la melodía, obligándolo a adaptarse a su lenguaje. No sabía que bailabas así, murmuró Adrián, inclinándose levemente hacia ella. Hay muchas cosas que no sabe de mí, respondió Clara sin mirarlo directamente. Esa respuesta tenía capas. Más de las que él estaba acostumbrado a enfrentar. Giraron una vez más cerca esta vez. Demasiado cerca para que aquello siguiera siendo un simple baile protocolar. Sus respiraciones comenzaron a sincronizarse, y el mundo alrededor pareció diluirse en un murmullo lejano. Pero no todos estaban tan ajenos. Desde el borde de la pista, varias miradas se clavaban en ellos. Algunas curiosas, otras incómodas, y unas cuantas peligrosas. Entre ellas, una en particular. Valeria Montes. Elegante, imponente, con esa belleza fría que imponía distancia. Durante años, había sido la única mujer capaz de mantenerse al nivel de Adrián, o al menos eso creía todo el mundo. Su presencia siempre había sido una constante en esos eventos, una figura casi inevitable en la vida social de él. Y ahora, estaba observando. Su expresión era serena, pero sus ojos no mentían. Interesante elección, dijo alguien a su lado. Valeria no respondió. Solo tomó un sorbo de su copa sin apartar la vista de la pista. Algo no encajaba. Volviendo al centro del salón, Clara inclinó ligeramente el rostro, como si hubiera percibido aquella mirada. Tu mundo es intenso, comentó suavemente. Adrián siguió su mirada por un instante, pero luego volvió a ella. No todos pertenecen a él. ¿Y quién decide eso?, preguntó Clara, girando con gracia antes de volver a quedar frente a él.
Esa pregunta lo golpeó de una manera inesperada. Durante años, él había sido quien decidía. Quién entraba, quién salía, quién merecía estar a su lado, y quién no. Pero en ese momento, con Clara frente a él, esa lógica parecía incompleta. Yo lo hacía, respondió finalmente, con una sinceridad que ni él mismo esperaba. Clara lo observó por primera vez de manera directa, profunda. ¿Y ahora? El silencio entre ellos duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que algo se rompiera, o tal vez para que algo comenzara. La música llegó a su clímax y luego descendió lentamente hasta apagarse. El baile terminó. Pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Sus manos seguían unidas, como si soltarse fuera a admitir que aquello había sido solo un momento pasajero. Y ninguno quería eso. Finalmente, Clara fue la primera en dar un pequeño paso atrás. No como retirada, sino como control. Gracias por la invitación, dijo con una leve sonrisa. Pero antes de que Adrián pudiera responder, una voz interrumpió. No sabía que habías cambiado de compañía. El tono era impecable. Educado. Pero cargado de una tensión que cortaba el aire. Ambos giraron. Valeria estaba allí. De cerca, su presencia era aún más dominante. Su vestido rojo contrastaba con la sobriedad del ambiente, como una advertencia silenciosa. Adrián enderezó ligeramente la postura. Valeria. Adrián, respondió ella, manteniendo la mirada fija en Clara. ¿No vas a presentarme? Por un instante, el viejo patrón casi se repite. Adrián tomando el control, definiendo el rol de cada persona. Pero esta vez. No. Clara dio un paso adelante antes que él. Clara, dijo con naturalidad, extendiendo la mano. Valeria la observó durante un segundo que pareció eterno, evaluando cada detalle, cada gesto, cada matiz. Finalmente, estrechó su mano. Valeria Montes. Sus dedos se separaron lentamente. No te había visto antes, añadió Valeria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No me había buscado, respondió Clara con la misma calma. El ambiente se tensó de inmediato. Algunos invitados cercanos comenzaron a disimular su interés, pero todos estaban atentos. Adrián sintió algo extraño en el pecho. No era incomodidad, era expectativa. Valeria ladeó ligeramente la cabeza. Curioso. Porque en este círculo, todo lo que vale la pena notar, se nota. Clara sostuvo su mirada sin vacilar. Tal vez no todo lo valioso necesita ser visto para existir. Esa frase cayó como una piedra en agua quieta. Las ondas se sintieron en todos. Valeria entrecerró los ojos apenas, como si por primera vez encontrara resistencia real. Pero sonrió. Eso lo hace aún más interesante. Luego, miró a Adrián. No sabía que te gustaban las sorpresas. Él sostuvo su mirada unos segundos, pero esta vez no hubo complicidad automática. Yo tampoco, admitió. Y esa respuesta, cambió algo. Valeria lo notó. Clara también. Un silencio cargado se instaló entre los tres, como si cada uno entendiera que aquello ya no era un simple encuentro social. Era el inicio de algo más. Algo que ninguno de ellos podía controlar completamente. Valeria dio un paso atrás, elegante, calculado. Disfruten la noche, dijo finalmente. Parece que apenas comienza. Y se alejó. Pero no era una retirada. Era una promesa. Adrián exhaló lentamente, como si recién recordara cómo hacerlo. Clara observó la dirección en la que Valeria se había ido, luego volvió a él. Tu pasado tiene presencia. Y mi presente acaba de cambiar, respondió él sin pensar. Ella lo miró en silencio. No había triunfo en sus ojos. Ni desafío. Solo una certeza tranquila. Entonces será mejor que esté listo para lo que viene. Adrián frunció ligeramente el ceño. ¿Y eso qué es? Clara inclinó el rostro apenas, acercándose lo suficiente para que sus palabras no fueran escuchadas por nadie más. La verdad, susurró. Y sin darle tiempo a reaccionar, se apartó suavemente, comenzando a alejarse entre la multitud. Pero esta vez, no desaparecía.
Esta vez, dejaba un rastro. Y Adrián, por primera vez en mucho tiempo. No estaba seguro de si debía seguirla. O temer lo que descubriría si lo hacía. Adrián no se movió de inmediato. Sus ojos siguieron la silueta de Clara mientras se deslizaba entre la multitud como si perteneciera a ese mundo desde siempre. Cada paso suyo parecía calculado, pero no artificial, como si finalmente estuviera siendo quien realmente era. Y eso lo inquietaba más de lo que quería admitir. Porque si Clara siempre había sido así, entonces él había estado ciego. Una risa suave a su lado lo sacó de sus pensamientos. ¿Te ves? Desconcertado. Adrián giró ligeramente la cabeza. Era uno de sus socios, pero apenas registró su presencia. Estoy pensando, respondió, seco. Eso es nuevo, bromeó el hombre, antes de alejarse al notar que no obtendría más. Adrián volvió a mirar hacia donde Clara había desaparecido. Y entonces, decidió moverse. No fue una decisión lógica. No hubo cálculo ni estrategia. Solo una necesidad que no podía explicar. Atravesó el salón, ignorando los saludos, las miradas, las conversaciones que normalmente controlaba con precisión. Esta vez no le importaba nada de eso. Solo ella. La encontró cerca de la terraza. El aire nocturno entraba suavemente, moviendo ligeramente las cortinas y enfriando el ambiente cargado del interior. Clara estaba de pie, apoyada con elegancia en la baranda, mirando hacia la ciudad iluminada. Por un momento, Adrián se detuvo a observarla sin acercarse. Había algo distinto en su postura ahora. Más tranquila. Más auténtica. No es fácil escapar de tu propio evento, dijo ella sin girarse. Adrián esbozó una leve sonrisa. Tampoco es fácil seguirte el ritmo. Clara se volvió lentamente. Sus ojos reflejaban las luces de la ciudad, pero había algo más profundo en ellos, algo que no se podía fingir. No te pedí que lo hicieras. Él se acercó un poco más, manteniendo cierta distancia. No. Pero tampoco me diste opción. Clara lo observó en silencio unos segundos. Siempre tienes opción, Adrián. Solo que no estás acostumbrado a no elegir lo cómodo. Esa frase lo atravesó. Porque era verdad. Siempre elegía lo seguro. Lo predecible. Lo que mantenía su mundo intacto. Pero Clara no encajaba en ninguna de esas categorías. ¿Qué es esto, Clara? Preguntó finalmente, con una sinceridad que ya no intentaba ocultar. Porque no eres solo mi asistente, y claramente nunca lo fuiste. Ella bajó la mirada un instante, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. El silencio se alargó, pero no era incómodo. Era denso. Trabajar contigo fue una elección, dijo al fin. Pero no por las razones que crees. Adrián frunció el ceño. Entonces explícame. Clara dio un pequeño paso hacia él. Tú construiste un imperio basado en el control. En saber exactamente quién es cada persona y qué papel juega en tu vida. Eso se llama estrategia. Se llama miedo, corrigió ella suavemente. Adrián abrió la boca para responder, pero no lo hizo. Porque, en el fondo, algo dentro de él reconocía esa verdad. Clara continuó. Miedo a lo impredecible. A lo que no puedes medir, ni comprar, ni anticipar. ¿Y tú eres eso? Preguntó él, casi en un susurro. Ella sostuvo su mirada. Soy lo que ocurre cuando pierdes el control. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión. Desde el interior del salón, la música volvió a subir. Risas, copas, vida social, todo seguía como si nada. Pero en ese rincón, el mundo parecía haberse detenido. ¿Por qué ahora? Preguntó Adrián. ¿Por qué mostrar esto esta noche? Clara exhaló lentamente. Porque ya estabas listo para verlo, aunque no lo supieras. Él negó con la cabeza levemente. No. Esto no es algo que simplemente aparece. Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Clara. Claro que lo sabía. Y esa admisión lo cambió todo. Adrián la miró como si estuviera viendo un tablero de ajedrez por primera vez sin entender las reglas.
Entonces esto es un juego para ti. Clara inclinó ligeramente la cabeza. No. Es una prueba. ¿De qué? Ella dio otro paso más cerca. Ahora apenas lo separaba el aire suficiente para mantener las formas. De si eres capaz de ver más allá de lo que crees que eres. Sus palabras no eran un ataque. Eran una invitación. Pero también un desafío. Adrián sintió su pulso acelerarse. No por la situación. Por ella. ¿Y si no lo soy? Preguntó, con una honestidad cruda que nunca mostraba. Clara lo observó con una suavidad inesperada. Entonces todo esto no habrá servido de nada. Esa posibilidad quedó suspendida entre ellos. ¿Pesar? ¿Real? Un ruido de pasos los interrumpió. Alguien se acercaba desde el interior. Ambos giraron ligeramente. Era uno de los asistentes del evento, visiblemente nervioso. Señor Salvatierra, lo están buscando. Hay una situación. Adrián frunció el ceño. ¿Qué tipo de situación? El hombre dudó. Es personal. Eso no era buena señal. Adrián intercambió una mirada con Clara. Por un segundo, todo lo demás desapareció. Esto no ha terminado, dijo él. Clara asintió levemente. Apenas comienza. Adrián se giró y siguió al asistente hacia el interior del salón. Pero algo en su interior ya no estaba enfocado en negocios, ni en problemas, ni en reputación. Estaba enfocado en entender. Cuando llegó al centro del salón, el ambiente había cambiado. Ya no era solo elegancia y música. Había tensión. Sus ojos buscaron el origen, y lo encontraron. Valeria. Pero no estaba sola. Y lo que vio junto a ella hizo que su expresión se endureciera de inmediato. Porque ese rostro no debería estar allí. No en ese lugar. No en ese momento. Y sin embargo, ahí estaba, esperando, como si todo hubiera sido planeado desde el principio. Era un rostro que pertenecía al pasado, pero no a cualquier pasado. Uno que había sido enterrado con cuidado, sellado con decisiones frías y justificaciones perfectamente construidas. Daniel Rivas. Adrián se quedó inmóvil por un instante, sintiendo como algo antiguo, algo incómodo, despertaba en su interior. Daniel no había cambiado mucho, la misma mirada firme, la misma postura desafiante, como si nunca hubiera aceptado realmente la distancia que Adrián había impuesto entre ellos años atrás. Pero había algo nuevo. Una calma peligrosa. Valeria estaba a su lado, observando la escena con una serenidad calculada, como si cada segundo estuviera ocurriendo exactamente como ella lo había previsto. Adrián, dijo Daniel, con una leve inclinación de cabeza que no era respeto, era provocación. ¡Qué sorpresa! El murmullo a su alrededor creció apenas, como una corriente subterránea. Nadie entendía del todo qué pasaba, pero todos sentían la tensión. Adrián avanzó unos pasos, deteniéndose frente a ellos. No estabas invitado. Daniel esbozó una sonrisa leve. Hay puertas que se abren cuando sabes cómo tocarlas. Adrián no respondió de inmediato. Su mirada pasó de Daniel a Valeria. ¿Esto es tuyo? Valeria levantó ligeramente una ceja, como si la pregunta le resultara entretenida. Digamos que, solo facilité el encuentro. Ese fue el momento en que todo encajó. No era coincidencia. Nada de eso lo era. La aparición de Clara, el cambio en la dinámica, la tensión con Valeria, y ahora Daniel. Era un tablero. Y él ya no estaba seguro de ser quien movía las piezas. ¿Qué quieres? Preguntó Adrián, directo. Daniel dio un paso adelante. Hablar. No aquí. Aquí es perfecto, respondió Daniel, bajando la voz apenas, lo suficiente para que sonara íntimo pero cargado de intención. Porque aquí no puedes esconderte detrás de tus paredes, ni de tus silencios. Adrián apretó la mandíbula. No tengo nada que ocultar. Daniel lo miró fijamente. Eso es lo que siempre te dices. El silencio que siguió fue pesado. Y entonces. Tal vez debería escuchar, intervino una voz suave, pero firme.
Adrián giró de inmediato. ¿Clare? Había regresado. Pero no solo eso, había cambiado otra vez. Ya no era solo la mujer elegante que había cautivado a todos al entrar. Ahora había algo más en su presencia. Determinación. Como si hubiera tomado una decisión en el breve tiempo que estuvo ausente. Valeria la observó con atención, claramente interesada. Daniel, por su parte, pareció sorprendido por un segundo, pero se recuperó rápido. ¿Y tú eres? Preguntó, midiendo sus palabras. Alguien que no está dispuesto a seguir viendo cómo se repite la misma historia, respondió Clara, acercándose hasta quedar al lado de Adrián. Esa simple acción no pasó desapercibida. Ni para Valeria. Ni para Daniel. Ni para Adrián. Cuidado, murmuró Valeria, casi divertida. Las historias incompletas suelen ser las más peligrosas. Clara no apartó la mirada. Solo si alguien tiene miedo de cómo terminan. Valeria sonrió levemente. O de cómo empiezan. Adrián levantó una mano ligeramente. ¿Basta? El tono no fue alto, pero fue suficiente. Todo se detuvo. Por un momento, el ruido del salón volvió a filtrarse, como si el mundo intentara recordarles que no estaban solos. Pero ese pequeño círculo era otro universo. Daniel, continuó Adrián. Di lo que viniste a decir. Daniel asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente eso. Hace 5 años, empezó, tomaste una decisión que cambió más que tu vida. Adrián no respondió. Pero su silencio ya no era indiferente. Era tenso. Un contrato, continuó Daniel. Una firma. Un movimiento brillante, según todos. Valeria cruzó los brazos suavemente, observando cada reacción. Clara, en cambio, no apartaba la vista de Adrián. Pero ese contrato, añadió Daniel, dejó a muchas personas fuera del juego. Eso es negocios, respondió Adrián, seco. No, dijo Daniel. Eso fue traición. La palabra cayó con fuerza. Algunos invitados cercanos comenzaron a mirar abiertamente. Ya no intentaban disimular. El ambiente elegante se estaba quebrando. Tú elegiste ganar, continuó Daniel. A cualquier costo. Adrián dio un paso adelante. Y lo volvería a hacer. Pero incluso él pudo sentir que esa respuesta ya no tenía el mismo peso. Daniel sonrió apenas. Eso pensaba. Luego, sacó algo de su bolsillo. Un sobre. ¿Pequeño? Sencillo. Pero cargado de significado. Hasta que esto apareció. Adrián lo miró fijamente. ¿Qué es eso? Daniel levantó ligeramente el sobre. La parte de la historia que decidiste olvidar. El aire pareció volverse más denso. Clara dio un leve paso hacia adelante, sin darse cuenta. Valeria observaba como si estuviera viendo una obra maestra en desarrollo. Ábrelo, dijo Daniel. Adrián no se movió. Aquí no. Aquí, insistió Daniel. Porque esta vez, no vas a controlar cuándo ni cómo salen las cosas a la luz. El pulso de Adrián se aceleró. No por miedo. Por reconocimiento. Porque, en el fondo, sabía que algo dentro de ese sobre, podía cambiar más de lo que estaba dispuesto a admitir. Lentamente, extendió la mano. El salón entero parecía contener la respiración. Cuando sus dedos rozaron el sobre. Clara susurró, casi imperceptible. Sea lo que sea, no puedes seguir ignorándolo. Adrián la miró un segundo. Y en sus ojos vio algo que no esperaba encontrar esa noche. No desafío. No estrategia. ¿Verdad? Volvió a mirar el sobre. Y lo tomó. Pero justo en ese instante. Una voz desconocida resonó desde el fondo del salón. Yo no haría eso, si fuera tú. Todas las miradas se giraron. Y lo que apareció en la entrada hizo que incluso Daniel perdiera la expresión por un segundo. Porque esa presencia no estaba en ningún plan. Y sin embargo, parecía ser la pieza que faltaba en todo el juego. La figura en la entrada no era cualquiera.
Era alguien que todos creían desaparecido, alguien que había marcado la vida de Adrián y que había sido una sombra silenciosa durante años. Cada paso que daba hacia el centro del salón resonaba con autoridad y con una verdad que no podía ser ignorada. Las luces se reflejaban en sus ojos con un brillo que hacía imposible desviar la mirada, y el murmullo de los invitados se extinguió, reemplazado por un silencio absoluto cargado de expectación. Adrián sintió como su mundo, tan cuidadosamente construido, comenzaba a tambalear. Todo lo que creía seguro, todo lo que había controlado durante años, estaba a punto de desmoronarse en un instante. Sin embargo, no había miedo en él. Había algo más profundo, más intenso, una mezcla de asombro, respeto y la sensación de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Clara permaneció a su lado, firme y serena, como un faro en medio de la tormenta. Sus ojos se encontraron y, por un momento, no hizo falta ninguna palabra. Todo lo que habían compartido esa noche, cada gesto, cada mirada, cada pequeño desafío, había construido un puente entre ellos. Un puente que ahora se extendía hacia algo desconocido, pero irresistible. Valeria retrocedió ligeramente, midiendo cada movimiento, pero la tensión en su rostro dejaba claro que ella también comprendía la magnitud del momento. Daniel, por su parte, parecía casi intrigado, como si estuviera disfrutando de la revelación final de un juego que había comenzado mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. La figura avanzó con pasos decididos, y el sobre que Adrián sostenía en la mano parecía brillar bajo la luz de los candelabros, como si reconociera la importancia de lo que contenía. Cada invitado contenía la respiración, conscientes de que estaban a punto de ser testigos de algo que trascendía cualquier gala, cualquier escándalo, cualquier expectativa social. Cuando finalmente llegó al centro, se detuvo frente a Adrián y sostuvo la mirada con una intensidad que dejó sin palabras a todos. No había reproche ni amenaza, solo la claridad absoluta de alguien que conocía la verdad y que no estaba dispuesto a permitir que siguiera oculta. Adrián, dijo la voz, firme, resonante y cargada de significado, todo lo que creías entender sobre control, poder y decisiones, está a punto de cambiar. Él asintió lentamente, comprendiendo que, por primera vez, no podía recurrir a la lógica, a la estrategia, ni a la rutina. Todo lo que le quedaba era la honestidad, la apertura y el coraje para enfrentar lo que la vida le estaba presentando. Clara le ofreció una sonrisa apenas perceptible, un gesto que decía más que cualquier palabra, juntos podían enfrentar lo desconocido. El sobre tembló ligeramente en su mano, y al abrirlo, la luz iluminó su contenido. Documentos, fotografías, cartas, la evidencia de secretos enterrados, de traiciones, de decisiones que habían marcado vidas más allá de lo que él había imaginado. Pero junto a esa verdad, también había una oportunidad. Una oportunidad para redimirse, para enmendar errores, para construir algo nuevo y más fuerte que cualquier imperio o fachada que hubiera levantado. Adrián levantó la vista y vio a Clara, y en su mirada encontró algo que lo hizo respirar más profundo, comprensión, complicidad, y una fuerza que no dependía de riqueza ni de influencia, sino de autenticidad y valentía. Esa era la fuerza que necesitaba para enfrentarlo todo. Valeria se acercó entonces, con una elegancia que no escondía ni un ápice de interés ni de respeto. Su tono era más suave que antes, pero cargado de intensidad. Quizás, este sea el momento en que todos descubrimos quiénes somos realmente. Daniela sintió ligeramente, como si finalmente entendiera que su papel no era destruir, sino señalar la verdad que había estado allí todo el tiempo. La figura desconocida, que había irrumpido con tanta autoridad, se acercó un paso más. Ahora todos comprendían que su llegada no era casualidad. Era la culminación de años de decisiones, de secretos, de vidas entrelazadas que finalmente exigían un desenlace. Adrián inhaló profundamente. Sintió como cada fibra de su ser vibraba con la tensión y la emoción del momento. No había marcha atrás. Todo el poder, todo el control que alguna vez había sentido se había desvanecido, dejando solo la pura realidad, enfrentar la verdad, aceptar sus consecuencias y abrazar lo que estaba por venir. Clara tomó suavemente su mano, guiándolo con un gesto que mezclaba confianza y ternura. Era un recordatorio silencioso de que, aunque el mundo podía ser impredecible, no tenía que enfrentarlo solo. Juntos podían enfrentar lo desconocido, y quizás incluso redescubrirse a sí mismos en el proceso. Los invitados, testigos involuntarios de esta escena, comenzaron a comprender que estaban presenciando más que una revelación o un conflicto,
estaban siendo testigos de un renacimiento, del momento exacto en que la verdad y la autenticidad superaban cualquier ilusión de poder o estatus. Murmullos de admiración y asombro comenzaron a extenderse, pero nada podía distraerlos de la intensidad que se respiraba en aquel rincón del salón. Adrián abrió lentamente el sobre y comenzó a leer. Cada página, cada fotografía, cada palabra lo hacía sentir más vivo, más consciente de quién era y quién podía llegar a ser. Clara lo observaba, segura de que este era el punto de inflexión que ambos necesitaban. «Es hora de cambiar la historia», susurró ella, «y no hay vuelta atrás». Él asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo. Solo claridad. Solo decisión. Y mientras la música continuaba al fondo, ahora irrelevante para ellos, Adrián comprendió que esa noche, esa revelación, no era el fin de nada, sino el comienzo de todo. Los secretos que habían permanecido en las sombras finalmente habían salido a la luz, y con ellos, la oportunidad de reescribir sus destinos. Clara, a su lado, no era simplemente una asistente ni un misterio. Era la fuerza que le recordaba que la vida verdadera comenzaba donde terminaba el control. La ciudad brillaba detrás de ellos, indiferente y majestuosa, pero en ese instante, Adrián no necesitaba nada más que la verdad frente a sus ojos y la certeza de que, junto a Clara, podía enfrentar cualquier cosa. El sobrecerrado ya no era una amenaza, era una llave. La llave de un nuevo capítulo, de un amor, de un poder distinto, y de un futuro en el que la vulnerabilidad se mezclaba con la fuerza, y la honestidad se convertía en la mayor estrategia de todas. Y mientras las luces del salón parpadeaban suavemente y los invitados comenzaban a recobrar el ritmo de la gala, Adrián y Clara permanecieron juntos, inmóviles pero conscientes, sabiendo que todo lo que vendría sería extraordinario, imprevisible, y absolutamente suyo. Porque esa noche, en medio del asombro y el misterio, aprendieron que la verdadera grandeza no reside en dominar a los demás, sino en descubrirse a sí mismos y aceptar que, a veces, la vida más fascinante comienza cuando alguien aparece inesperadamente, justo en el momento exacto, y todo